y la naranja corresponde al vapor saturado. Entonces, tenemos una composición de 30%, subimos la trayectoria hasta tocar la curva del líquido saturado y leemos a la derecha, tocando la curva de vapor saturado, lo que sería la primera burbuja de vapor que se forme, la primera gota de vapor que se forma con una composición que anda del orden de 60 y tantos, 68, 69 por ciento de composición. Ahora, si este vapor yo lo condensara, o sea, aquí ya olvídense de esta trayectoria, sino que bajaría en este punto y toco el líquido saturado, o sea, tendría entonces que la composición de ese líquido, del vapor que está en equilibrio con este líquido que se satura, va a andar del orden de 90 y tantos por ciento, que esa es la respuesta del problema. ¿Ok? Por otro lado, si lo vemos a la luz de la curva de distribución de equilibrio, YX, pues hacemos la misma trayectoria, seguimos hacia el punto de la curva de equilibrio que nos daría la composición en la fase vapor en equilibrio con la fase líquida. Nos vamos hacia la derecha. Acuérdense que esta es la curva de X igual a Y. Y de ahí subimos nuevamente al vapor que se formaría a partir de este punto y obtendríamos la composición del vapor saturado en equilibrio con el líquido que está aquí condensado, que se condensó. Y esto, como está aquí, este escalón que está aquí, lo vamos a ver muy frecuentemente cuando veamos los métodos, tanto de Ponchon-Savary como del método de McCabe-Thiele para la torre de destilación fraccionaria, lo tenemos en etapas. Esto corresponde a una etapa, ¿sí? Entonces tendríamos que la sucesión de estos escalones que van acá obviamente que cuando nos acercamos al punto de confluencia de la curva con esta línea, este número de etapas se vuelve infinito. Ya platicaremos todas las cuestiones más adelante. Pero al principio el problema es este. Esa era la forma como ustedes deben haber analizado el problema, de acuerdo al enunciado del problema, ¿sí? Que nos dice que cuando se calienta un líquido de 30% del hexano, digo, con 30% que tiene de hexano, el 70 de octano, ¿cuál es la composición del vapor que inicialmente se forma? Luego se toma una cantidad diferencial del vapor formado en A, o sea, en el inciso A, y se condensa hasta su punto de burbuja y se separa del líquido producido. Si el líquido se evapora nuevamente, ¿cuál es la composición del vapor que inicialmente se forma? Entonces, insisto, lo que estamos describiendo aquí es justamente lo que está sucediendo en una etapa de destilación. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, alguna duda que tengan, jóvenes? Bueno, creo yo, profesor, que quizás nada más fue la parte de entender bien los enunciados, porque igual me habían causado confusión en cómo tomarlo y yo pensé que se tenía que utilizar la regla de la palanca para sacar algunos valores, pero pues No, realmente pues no se tiene que usar. Entonces, más que por nada lo que era les para... estoy describiendo, ¿no? Sí se entiende lo Ujú. que les estoy describiendo. Sí, pero el problema fue entender el enunciado entonces. Ajá. Bueno, a lo mejor puede ser. Pero vaya, la idea es esta, ¿no? O sea, que tú tienes el líquido, que tú lo calientas hasta llegar a formar la primera burbuja de vapor, y o gota de vapor, lo que sea, como lo quieran llamar, ese tiene una composición. Es lo que se lee para el inciso A. Después este vapor se condensa y lo tenemos como líquido saturado, y el vapor nuevamente que estaría en equilibrio con este líquido se lee en esto. Entonces el principio del calentamiento, acuérdense
que una de las condiciones o suposiciones que se hacen en una torre de destilación es que tanto la fase líquida como la fase vapor se encuentran, las dos fases se encuentran en sus condiciones de saturación, o sea, de bulbo, de temperatura de burbuja y temperatura de rocío, el gas, el vapor y el líquido. ¿De acuerdo? Y traducido a la otra gráfica que hemos estado analizando, pues es esto. Bueno, entonces, pues ahí, pues si tienen el Excel ahí, márquenlo, ¿no? Por favor, para que lo tengan presente. Me avisan cuando terminen, por favor. Yo ya lo tengo, doctor. ¿Qué cree que sí? Estaba haciendo casi lo mismo que usted, pero yo tenía duda en eso. Mejor, pues vea, ya con eso ya me comprobé que sí estaba bien. Bueno, la intención justamente de las tareas, como yo mi estilo del curso es ese. Yo, en lugar de que me entreguen todo y me lleguen 40 figuras de estas, pues yo prefiero que ustedes hayan hecho la lucha, que hubieran meditado sobre el problema y entonces justamente les estoy presentando la solución del problema para que vean o noten dónde se atoraron o qué no entendieron, etcétera. Ahora, esto de alguna manera nos mete ya, vamos a decir, en la nomenclatura del tema, ¿no? O sea, para interpretar pues adecuadamente la información relacionada con el problema de destilación en general. Todo eso está, digamos, ligado, pues, de alguna forma. Pero qué bien, o sea, la idea, insisto, es esa, ¿eh? O sea, que ustedes hagan la lucha y las dudas, pues justamente por eso es que empiezo la clase con el problema que les dejo de tarea la anterior, como les voy a dejar ahora una tarea para la próxima reunión. No, bueno, en esta tarea, doctor, bueno, perdón por mi intromisión ahorita, ahorita hasta saqué la volatilidad relativa también, hasta saqué mi alfa también. Bueno, puede ser, todo es válido, o sea, todo eso es válido, nada más que aquí lo que yo honestamente, estos datos creo que los saqué del Jaimes, y el problema es que ese libro, alguien me lo pidió prestado, bueno, un grupo de muchachas del proyecto terminal me lo pidió prestado, se los presté, y alguien en el laboratorio se lo tomó prestado también y no les avisó y no lo ha regresado. Entonces ya lo perdí ese libro. Pero ¿Yo sabe dónde, doctor? ¿Mandé? Yo encontré, bueno, estos mismos datos, pero con milímetros de mercurio, ya los convertí. ¿Sabe dónde lo encontré? En el libro que también igual nos dio referencia del, ¿cómo se llama? El Hint Copies o algo así. Ah, el 5 Plis. Esa. Bueno, Exacto. entonces. También Aquí igual. está, de todos modos, aquí está la ley de Antoine con los datos correspondientes. Si quieren, apúntenlos para el hexano y el enoctano, no les hace daño tenerlos. Donde tienen la presión de vapor justamente en milímetros de mercurio y la temperatura en grados centígrados. Con esta tabla pueden ustedes, la verdad que no me dio tiempo, corroborar estos datos, ¿no? Nada más noten que aquí están en kilopascales. Y eso por las unidades que están aquí reportadas, pienso yo que es el libro de Jaimes el que me pidieron prestado y no me regresaron, pues. Ni modo, son pérdidas del oficio. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, vamos a avanzar. ¿Perdón? No, doctor, ninguna duda. Ok, bueno, vamos a avanzar. Voy a salirme de aquí y después voy a regresar porque aquí va a ir la tarea. En este problema, esta es una tarea que les voy a dejar para la clase que entre. Ahorita vamos para allá. Entonces, vamos a ver, volvemos a la teoría. Sí, voy a abrir esto.
Bueno, vamos a abrir teoría. Y aquí está. En teoría, vamos a avanzando con lo que hemos estado viendo de la clase. Ya vimos, esta es la gráfica que ustedes vieron ahora, donde tienen lo que llaman, bueno, me faltó comentarles, para ir del punto del líquido saturado al vapor saturado, utilizan lo que se llama la línea de unión, que es horizontal, no hay inclinación ahí de ningún tipo. Y esa línea de unión lo que nos está haciendo es ligando las composiciones del líquido y del vapor en equilibrio, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Y luego aquí está el rango de temperaturas en las que estuvimos analizando todo el caso que ya vimos. Entonces vamos a avanzar y ahora vienen los diagramas de entalpía concentración. O sea, los equilibrios binarios vapor líquido pueden también graficarse en coordenadas de entalpía y concentración a presión constante. Entonces, en este caso, para el caso, o sea, lo importante es establecer bien cómo calcular tanto la entalpía como la entalpía del líquido saturado y la entalpía del vapor saturado, ¿no? O sea, ¿por qué nos ponemos en ese contexto? Pues porque ahí es donde justamente vamos a estar trabajando con mezclas en sus puntos de rocío y sus puntos ¿qué? De rocío y de burbuja. Entonces, para la entalpía de líquido tenemos esta fórmula que ustedes deben perfectamente conocer. Entonces, la CL es la capacidad calorífica de la mezcla líquida, ¿sí? Que se representa por esta relación, CA por XA más CB por XB, ¿sí? En unidades de energía por mol temperatura, y que corresponde a la capacidad calorífica de solución a partir de las capacidades caloríficas de las sustancias puras. ¿Ok? Ahí no hay duda. O sea, ustedes van a la literatura y encuentran el CP del líquido, de la sustancia A y de la sustancia B, y la multiplican por ejemplo, si fuera el caso del CL del hexano octano, pues sería la capacidad calorífica del hexano por 0.30 más la capacidad calorífica del octano por 0.70. Y eso me daría la CL. Esto multiplicado por la TL menos T0. TL menos T0 y representa la TL, es el punto de formación de burbuja en la condición de líquido saturado. Y T0 es mi temperatura de referencia, donde yo ubico los valores correspondientes al CP. ¿Okay? Entonces, lo que hago es, esto de aquí representa el calor sensible de la mezcla, ¿sí? O sea, es la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura. Ahora, aquí lo estamos multiplicando por el peso molecular promedio. Aquí hay que tener cuidado. Si ustedes están trabajando con un CP que ya de entrada está referido a moles, esto sale sobrando. ¿Sí? Acuérdense de las unidades del peso molecular, es masa entre mol. Entonces, esto estrictamente lo que hace es pasar el CL referido a la masa, pasarlo al CL referido a las moles. Entonces, si tienen ustedes dato de que la CL está referida a ¿cómo se llama? A moles, no tienen por qué multiplicar por el peso molecular. Es más, les voy a poner esa trampa en el examen, ya, les aviso, para que se vayan con la finta y lo multipliquen por el peso molecular. Que va a haber redundancia, ¿no? Porque voy a tener aquí mol, referido aquí al CL, y aquí voy a tener mol, pues voy a tener aquí una unidad de moles al cuadrado. Como que no tiene sentido. Entonces, que quede ahí clarito, clarito, clarito. Este peso molecular promedio, del promedio es lo mismo, ¿no? Peso molecular de A por la fracción mol, peso molecular de B por la presión
mol correspondiente, y ahí tenemos ya el peso molecular promedio. O sea, la forma como se promedian la mayoría de los parámetros termodinámicos. Y entonces, con esa salvedad que les digo, y este más o menos delta S referido a la temperatura de referencia, este es lo que se llama el calor de disolución. Acuérdense que las mezclas, cuando ustedes las mezclas líquidas las unen y las disuelven, hay un calor que se puede liberar o se puede absorber. Y eso depende si es, entonces van a tener ustedes valores del delta S negativo, si está desprendiendo calor, va a ser positivo si está absorbiendo calor. En el caso de soluciones ideales, esta delta S es igual a 0. Vamos a ver algún análisis de las curvas de entalpía composición que se refiere a uno, hay una fuente de información muy importante que son las tablas críticas internacionales. Y en esas tablas críticas internacionales vamos a ver cómo hay diferentes temperaturas de referencia para los diferentes valores del calor de disolución. Entonces, eso es importante porque con esta información nosotros ya definimos la temperatura de referencia como la temperatura a la que estamos leyendo el valor del calor de disolución. Ya veremos el ejemplo más adelante. Entonces, básicamente la entalpía del líquido saturado estaría dado por esta relación. Cp promedio de la fase del líquido por TL menos T0 por el peso molecular, con la salvedad que les acabo de decir, más menos el delta S referido a la temperatura a la que leen este dato en la tabla correspondiente. Entonces, esto les daría a ustedes la entalpía del líquido saturado. Ahora, la entalpía del vapor saturado se considera, sí, lean esto por favor, sí, se calcula suponiendo que los líquidos sin mezclar, por eso lo ponen CLA y CLB acá, se calientan por separado como líquidos a temperaturas del gas, o sea, en el punto de rocío. Es decir, arbitrariamente, yo considero que el líquido, por ejemplo, CLA, el peso molecular aquí, nuevamente la misma observación que les acabo de hacer anteriormente, por TG menos T0. Imaginen ustedes que vamos a ir desde la temperatura de referencia que yo esté tomando hasta TG sin importar que hubiera cambio de fase, que evidentemente la hay. Pero aquí yo estoy suponiendo todo el calor que requeriría para pasar de T0 a TG del líquido que está aquí asociado, que sería el calor sensible total, digamos, pero sin tomar en cuenta el cambio de fase. Y con este término que está aquí, de la calor latente de vaporización a TG, MA, por peso molecular, nuevamente el mismo comentario, estaría yo tomando en cuenta ese cambio de fase para pasar de líquido a vapor. ¿Sí? O sea, aquí es el calor sensible correspondiente ¿cómo se llama? A un líquido que a lo mejor no existe, que seguramente no existe, pero que estoy llevándolo yo desde T0 hasta TG. TG sé que es la temperatura de rocío, es decir, que ya tengo vapor. Pero ahí, en este cálculo yo estoy tomando en cuenta, es una manera de calcular la entalpía, porque la otra es llevar de T0 temperatura de referencia, que puede ser 20, 25 grados, 0 grados, lo que sea, hasta el punto de cambio de fase. Hasta, por ejemplo, ¿cuál era la temperatura de ebullición del hexano? Era 60 y tantos, ¿no? Imaginen ustedes que lo llevan de T0 a 60 y tantos, luego de 60 y tantos hasta, no sé, 100 grados o 120 grados, que sería la TG. Entonces, eso también es otra manera de hacer el cálculo correspondiente. Entonces, en el libro del Treibel lo están planteando de esta forma y yo creo que lo podemos adoptar como tal.
Entonces tenemos el CP del líquido por la diferencia de temperatura total entre la temperatura de referencia y la temperatura de punto de burbuja. Y aquí yo estoy tomando en cuenta, hagan de cuenta que yo supuse que todo el líquido que yo llevé hasta TG de repente se me evaporó a esa temperatura TG. Entonces con eso tomo en cuenta el calor que implica el cambio de fase. Y lo mismo hago para la fase, para el otro líquido. ¿Sí? Por eso es que es importante que quede claro lo que está referido aquí en el texto, previo al dibujo que estamos manejando. ¿Sí está claro? Entonces tengan mucho cuidado con el peso molecular. Tienen ustedes la obligación, porque ustedes se pueden encontrar, dependiendo del libro que ustedes consulten, que el CP es un CP másico o un CP molar. Si es molar, olvídense del peso, de los pesos moleculares, quítenle el peso molecular. Entonces eso me lleva a la recomendación que todo el tiempo he hecho con ustedes, que es el hecho de manejar siempre digamos, el análisis dimensional. Estoy viendo que no pausé hasta aquí. Voy a regresar un minuto, por favor, nada más porque se me pasó activar aquí está, es que la tengo pausada, por si la quieren ver, perdón. Entonces voy a regresar nuevamente a la pantalla compartida. Y bueno, hago la pregunta, ¿alguna duda de esto, jóvenes? A lo mejor en el afán de enfatizar mucho este asunto los puedo confundir, no sé. Entonces, la entalpía del líquido saturado, vamos a manejarla así. Aquí no hay problema de cambio de fase porque estamos en principio llevando la temperatura de referencia hasta la temperatura justo del líquido saturado. Pero acá hay no sé, no me gustaría llamarle trampa, pero pues, es una consideración. Yo llevo esto hasta TG, que es la temperatura del vapor saturado, suponiendo que no hubo el cambio de fase, y luego le agrego el efecto del cambio de fase. Entonces, con eso completo el análisis. Tanto para el componente A como para el componente B de la mezcla binaria. Si estamos, díganme, comenten si hay dudas. Profe, yo solo me perdí un poquito en la de dijo de la masa promedio, de M promedio. Se me, por estar escribiendo, no lo entendí bien. Bien, yo lo que enfatizo con esta CL que está aquí, con esta CL de acá, ¿sí? Con todas estas, que tengan mucho cuidado. Si el CP que ustedes investigan en una tabla está dado directamente ya como energía por mol, el peso molecular sale sobrando. No tienen ustedes por qué multiplicar nuevamente por el peso molecular. ¿Sí me expliqué? Si tú tienes el CP referido a la tabla por masa, entonces sí hay que multiplicarlo por el peso molecular. Aquí hablamos de un peso molecular promedio porque aquí tenemos un CP promedio, o sea, capacidad calorífica de la mezcla promedio, que se calcula así como está aquí. O sea, a lo mejor pueden ponerle aquí la L, para que quede la misma nomenclatura que del problema de abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Ya.
Y lo mismo pasa acá, ¿eh? Para el CLA, si está en másico, está bien multiplicarlo por peso molecular. Si no, no tiene sentido. Quiten porque el peso molecular puede ser un factor de qué valor tiene el peso molecular del hexano. Nomás calcúlenlo. Ya tienen valores ahí hasta cierto punto importantes y eso les genera valores equivocados del H. Entonces hay que tener mucho cuidado y ahí el guardián de todos los cálculos es el peso molecular. Yo tengo una duda, profesor. Dime. Es igual respecto al peso molecular, pero la ecuación para determinar el peso molecular promedio, bueno, en el caso de una mezcla binaria, sería el componente 1, bueno, el peso molecular del componente 1 más el peso molecular del componente 2 entre 2. No. O hay otra que... No. ¿Cómo calculas el peso molecular promedio de una mezcla? O sea, el dato termodinámico. O sea, es el peso molecular de la especie por su ponderación en la mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Composición. Pues, les decía yo, el hexano. Tienen el CP del hexano, pensando en el problema que acabamos de ver, por punto 30, ¿no? Que es la composición de la mezcla que tiene el hexano. Más el peso molecular, la capacidad calorífica del N-octano por punto 70. Entonces aquí no está promediando. Okay. Aquí está sacando un promedio ponderado, le llaman. Porque estás tomando en cuenta la presencia de la especie en la mezcla. Aquí hay un 30% de A y aquí hay un 70% de B. ¿Sí está claro? Y lo mismo pasa con el peso molecular y puede pasar para otras propiedades, la densidad, la viscosidad, todo. Bueno, termodinámicamente, como se sacan los promedios de mezclas, es eso. Tomando en cuenta la... Buen día, Mixon. ¿Cómo estás? ¿Qué haciendo, Alguien tiene el micrófono abierto. Como debe, mi novito, como debe. Así debe de ser. Siempre lo he dicho, ¿no? Porque se queda... Apaguen ese micrófono. Gracias. Entonces, ¿está claro? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a ver. Entonces, ya vimos cómo calcular estas entalpías. Bueno, entonces aquí vienen los diagramas donde vamos a ver básicamente dos aspectos básicos del manejo de estas gráficas, ¿sí? Típicamente, esta es una curva cualquiera en la que la parte superior corresponde a la entalpía del vapor saturado contra versus la composición correspondiente en equilibrio con el vapor. Y en la parte de abajo tenemos la correspondiente al líquido saturado, la entalpía del líquido saturado en función de X. Por eso graficamos la entalpía en función de XY. Y como ayuda para el manejo de estas curvas, se puede plantear en la parte inferior la curva de distribución de equilibrio, donde relacionamos la Y con X. Entonces, esta es otra curva cualquiera, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo procedemos a establecer la línea de unión entre la entalpía del gas, del vapor saturado y el líquido saturado? Bueno, vamos a partir del punto F, que sería la composición del componente A en el vapor. Bajamos verticalmente hasta la línea de X igual a Y, esta línea de referencia, que es de 45 grados. Me voy horizontalmente
hasta tocar la curva de distribución de equilibrio y me subo y me paro en el líquido saturado, en la entalpía del líquido saturado. El punto de unión entre E y F se conoce como la línea de unión. ¿Sí está? ¿Sí lo ven? Ese sería, digamos, el establecimiento de la línea de unión. Si ustedes, por ejemplo, tienen esta información y conocen, esto sería, digamos, el equivalente a la línea de unión, si se fijan. Si ustedes conocen la composición del vapor y del líquido que está en este punto, o sea, este punto de acá correspondería pues a esa línea de unión, verían ustedes la composición en X y la composición en Y. Entonces, pueden ustedes también, sin prescindir de esto, quitando esta gráfica, que no la tuvieran por las razones que fueran, entonces ustedes, si conocen este punto y conocen este otro punto, pues trazan directamente la línea de unión. Aquí la línea de unión tiene ese carácter que les digo, que está relacionando las composiciones en la fase de vapor y en la fase líquida saturados con las entalpías correspondientes. ¿Sí? Ahora, en los extremos, si ustedes para X igual a 0 y X igual a 1, tendría los calores latentes de vaporización en los componentes puros. ¿Sí? Aquí estaría para B y este sería para A. ¿Ok? Esa sería, digamos, la forma de interpretar estas gráficas que son básicas en el análisis que vamos a ver posteriormente. Luego, voy a ponerles aquí. Yo puedo poner aquí un punto arbitrario, un punto aquí cualquiera, y este punto va a ser confluencia de todas las líneas que salen desde acá. Y, por ejemplo, yo tengo esto de aquí, y si tengo el punto acá, yo puedo tener una línea. Déjenme ponerla. Una línea que va a ir de este punto. Vamos a ponerlo. Hagan de cuenta que aquí yo tuviera un punto que fuera el que fuera. Esto de aquí fue la línea que se refiere a la línea de unión. Y partiendo de esta HL, me voy hacia arriba hasta el punto C y es lo que se llama la línea de construcción. ¿Qué va a pasar? En este cruce de HG, me vengo verticalmente otra vez hasta la línea de 45 grados, me voy a la izquierda al punto de la curva de distribución de equilibrio y me voy hasta aquí. En este punto yo ligo este punto de acá con este otro punto de acá y genero la siguiente línea de unión. Y este punto me voy hasta arriba y genero la línea correspondiente a la siguiente etapa que estoy llamando la de construcción. Entonces, aquí abajo estoy representando lo que les estoy diciendo. Aquí tiene, por ejemplo, la línea de unión que les estaba comentando, que la defino de esta forma, pero este punto de acá me lleva hasta este punto de aquí. Este punto, si ustedes tienen una mezcla en la que tienen, vamos a pensar que tienen una línea recta ahí, y esa línea recta a este punto le quitan esta otra, inmediatamente los va a proyectar a un punto C. Y lo mismo, si a esta cantidad le quitan esta de acá, los va a proyectar de esta forma. Ese es el principio. Y esto es lo que se llama el principio del análisis gráfico del Ponchon-Savarita, donde van a alternar líneas de unión con líneas de construcción. Es la forma como lo están definiendo en el libro. No sé, hay otro libro donde le ponen otra connotación, pero es importante distinguir estas líneas de estas otras. Esta línea de unión está uniendo dos puntos en equilibrio.
esta línea que está aquí no me está refiriendo a los puntos en equilibrio. Es decir, yo no tengo con este otro en equilibrio. Entonces, acuérdense qué es lo que sucede cuando estamos analizando esto. ¿Cómo definen una etapa? Una etapa ideal. Acuérdense, eso lo deben haber visto en procesos 1. ¿Cómo se define una etapa ideal? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Es con base a que se deben de tener bajas presiones y bajas temperaturas? No. No, desde el punto de vista de la operación del proceso. Acuérdense que ustedes deben haber visto equipos en multietapas, ¿no? O sea, varias etapas, pues. Como lo que estamos viendo aquí. Aquí ya representé dos etapas. Una etapa se considera ideal cuando las corrientes que abandonan la etapa lo hacen en equilibrio. Entonces, si yo tengo una etapa, la voy a representar aquí con este rectángulo, y yo veo y le meto acá una corriente que viene de abajo hacia arriba y entra a la etapa ahí y sale por la parte superior de la etapa. Ok, ahí la tengo. Y por otro lado, voy a pensar en un sistema en el que estoy poniendo en contacto contracorriente. Voy a hablar de una etapa, de la otra corriente que baja. Aquí hágate cuenta que ya me metí en una torre de destilación con un plato correspondiente. Y aquí va saco. Entonces, las corrientes que están en equilibrio es esta con esta otra. Te hagan de cuenta que esta fuera Y, aquí fuera la Y de la etapa Y, con XY de la etapa Y. Entonces, este punto de aquí y este otro punto de acá me representarían las composiciones de Y, como lo puse acá arriba, ¿no? O sea, esta es Y con la composición X. O sea, la fase gas, como estamos considerando que todas las etapas, las corrientes que están dentro de la columna se encuentran en sus condiciones de saturación, entonces aquí yo estoy teniendo un vapor saturado en equilibrio con un líquido saturado, que se pusieron en contacto con la... Ahora, la corriente que está en contacto aquí con la corriente que está en contacto acá está representada por esta representación. No, estas dos corrientes no están en equilibrio. Aquí intercambian materia una con la otra, pero ya que salen de la etapa, lo hacen en equilibrio. Y esa es la definición de una etapa ideal. ¿Dudas? Esto de aquí es la base de todo el rollo que vamos a estar analizando, ¿eh? Más lo que viene ahorita. Para que vayan viendo la lógica, pues, del análisis que estamos haciendo, cómo lo vamos matizando y construyendo para vamos a decir, los análisis que vamos a ver. Todo esto nos está preparando para lo que sigue, pues. ¿Ok? Apunten esto, por favor. Entonces, les voy a dejar esta parte. Hagan la gráfica. Si yo les aconsejo para que no pierdan el tiempo, después lo pueden hacer en Excel si quieren. Háganlo a mano, donde ubiquen sobre todo esta situación que les estoy comentando, donde estos puntos E y F corresponden a la línea de unión. En la gráfica de temperatura composición son las líneas horizontales. Y luego tienen la otra que es la correspondiente ¿cómo se llama? A las líneas de construcción. Y la alternancia de línea de unión con línea de construcción, etcétera, nos va generando cada una de las etapas que están constituyendo el equipo. Ya veremos
más adelante, cuando hablemos de la torre de destilación binaria, fraccionaria, el punto de alimentación a la torre es un parteaguas. Y vamos a decir, esto que se está formando aquí en la parte superior, cuando hablemos ya de pasar a la parte de los fondos, por la parte inferior del punto de alimentación, se va a invertir. Esto se va a invertir. Pero va a haber una línea que me una este punto que está aquí, que es el equivalente a C, pero en la zona de agotamiento, con la línea que corresponde a C. Y eso sería, digamos, el cambio de la zona de enriquecimiento a la zona de agotamiento. Entonces, ¿cuántas etapas tiene la zona de enriquecimiento? ¿Cuántas etapas tiene la zona de agotamiento? Vamos a ver más adelante eso. Por supuesto que veríamos toda la parte relacionada con la teoría, los balances de energía que están asociados con las torres de destilación. Y luego después vamos a ver la parte correspondiente al McCabe-Thiele, que el McCabe-Thiele, pues básicamente lo que hace es alternar, escalonar todo esto. Hagan de cuenta que yo tengo aquí desde aquí subo, tengo una escala, una etapa, otra etapa, otra etapa, otra etapa, hasta llegar al... Y esto con el McCabe-Thiele, lo que yo tengo es, básicamente lo que hago es considerar los aspectos termodinámicos de la alimentación, nada más, y lo demás es utilizar nada más la curva de distribución de equilibrio. En el caso del Ponchon-Savarit, combinamos la curva de distribución de equilibrio con la curva, con las entalpías con la gráfica de entalpía composición. Me interesa que quede muy claro todo esto, porque con eso vamos a trabajar lo que sigue adelante. Entonces, díganme, oriéntenme. ¿Están haciendo esta gráfica? Sí. Sí, doctor. Pues por favor háganla, cuando terminen me avisan para ponerle la otra. Y con la recomendación, con los aspectos que están al lado derecho de las gráficas. Y de ahí ven ustedes la importancia de poder calcular bien las entalpías tanto del líquido como del vapor. Si se les ocurre usar CP molares y lo multiplica por el peso molecular, pues no quiero saber qué gráficas van a tener ahí de entalpía composición. No sé qué lo que era le salga. ¿Sí me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado con los cálculos que ustedes hagan, jóvenes. Muy seguramente vas a estar recurriendo a estas gráficas y vamos a estar repitiéndoles toda la información que está relacionada con esto. ¿Ya quedó? Profesor, yo tengo una duda. Dime. No entiendo bien a qué se refiere el último punto que lo dice aquí, que la distancia vertical entre las dos curvas en x igual a 0 y x igual a 1 representa las... La distancia entre este punto y este otro punto corresponde a lambda. Porque los valores, aquí acuérdate que tienes estás en el extremo. Entonces la diferencia de entalpías se debe nada más al calor latente de vaporización y los calores sensibles son iguales. Tanto para lambda B como para lambda
O sea, el calor latente de vaporización. Pero eso en los extremos. Por eso te dicen X1 y en X1, en X0 y en X1. O sea, aquí, esta diferencia se debe exclusivamente a lambda. Y esta otra diferencia se debe exclusivamente a lambda del otro componente, puro. ¿Sí te queda claro? Sí, gracias. Y la otra gráfica es la que está aquí, que están, creo que lo que pasa es que no quise agregarle las líneas, o sea, aumentarle más información porque luego se confunden. Creo que aquí queda claro cómo a partir de este punto C me vengo vertical hacia la línea de 45 grados y luego me doy horizontalmente hasta la línea de distribución de equilibrio, subo y me paro en la entalpía del líquido. Este punto con este otro punto es la línea de unión que me está asociando el equilibrio entre el vapor saturado y el líquido saturado. Pero este punto del líquido saturado me voy verticalmente hasta llegar a C. Entonces esto ya me genera otro punto de cruce con la línea de equilibrio. Eso ya no tiene nada que ver con con la línea de entalpía del gas, del vapor saturado. Pero eso ya no tiene nada que ver con el equilibrio de esta parte. Y este punto de referencia me sirve para que yo establezca la siguiente línea de unión y la siguiente línea de construcción. En este punto donde está E, puedo bajar hasta 45 grados y pegarle acá, subo y encuentro otra vez el punto y entonces ya ligo la línea de equilibrio en punto E con la correspondiente en el punto F, por ejemplo, o lo que sea. Y esa forma, así alternando líneas de construcción con líneas de equilibrio o de unión, voy estableciendo las etapas. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Hasta cuándo sabremos cuándo parar? Cuando tú tienes la línea, o sea, esto ya velo en el contexto de una línea, de un análisis de una torre de destilación donde tienes un punto de alimentación. Pero te va a dar un punto donde yo tengo ligar este punto, o sea, les decía, cuando yo voy a la zona de agotamiento, voy a encontrar lo mismo que está aquí, pero invertido hacia abajo. Pero va a haber una línea que me une este punto de diferencia en la zona de agotamiento con la línea que corresponde al punto C en la zona de enriquecimiento. Y esa línea es el parteaguas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo inicias? Pues inicias con la condición en el domo de la columna. O sea, en el domo de la columna vas a tener un líquido condensado que va a entrar a la columna en condiciones de líquido saturado. Y eso me va a generar a mí, digamos, el inicio del análisis de la curva que está, vamos a decir, una especie de abanico que se forma aquí. Ahora, tome en cuenta que aquí estoy, no tengo aquí a la mano ahorita, sí tengo, pero a lo mejor los confundo más. Ponerles, o sea, aquí son muchas líneas que están muy pegadas unas y se alternan las líneas de unión con las líneas de construcción. De tal manera que te puedes tener aquí en esta zona, este punto puede estar más pegado a la derecha y entonces aquí ya te generaría otros puntos, ¿me explico? Entonces, el punto respondiendo concretamente, cuando tú encuentras un punto, una línea que te une C con otra línea que te une un W, esta línea recta te genera la diferencia entre la zona de agotamiento y la zona de enriquecimiento. ¿Y cómo le vas a parar? Pues le vas a parar empiezas inicialmente con una composición que tú de alguna manera conoces del líquido que está retornando a la columna y abajo el vapor que está retornando a la columna.
y las condiciones de alimentación las conoces también. Entonces, todo eso, pero vaya, nos estaríamos adelantando. Pero respondiendo muy puntualmente, tú debes de conocer una línea que te une C con otra línea que te une W, digamos, que en la zona de agotamiento, y eso sería, digamos, el parteaguas entre una zona de enriquecimiento y una zona de agotamiento. Sí, ya veremos, cuando ya veamos el Ponchó-Savarit, puntualmente vamos a encontrar, le vas a encontrar toda la información al respecto, pero la mecánica, la técnica de ir construyendo esto va a ser la que va a prevalecer. Ahora, yo les digo estrictamente hablando, donde hay que tener mucho cuidado son con las curvas de entalpías, tanto del vapor saturado como del líquido saturado, y su curva de distribución de equilibrio. Teniendo esa información, la solución es gráfica. Y aquí ya tú puedes leer, por ejemplo, en este punto E que está aquí, tú puedes leer la entalpía correspondiente a este punto en la fase de vapor, y aquí tienes la fase líquida. ¿Sí me explico? Entonces ya una vez que tienes bien estructurada tu gráfica de entalpías, composición y de distribución de equilibrio, de ahí el por qué hicimos el análisis anterior para establecer las curvas de distribución de equilibrio, etcétera. Tú ya con la pura gráfica puedes ya diseñar tu equipo, conocer el número de etapas que se requieren entre los límites, que te vaya fijando la condición, insisto, que tú estás retornando el líquido hacia la torre, el vapor que retornas a la columna de la parte inferior, y el punto de alimentación, que también debes de conocer la entalpía correspondiente. Con eso tienes tú para definir todo. Ahora, vamos a analizar condiciones en las que cómo quedaría para unas condiciones mínimas de operación y etcétera. Entonces, todo ese tipo de información, pues la vamos a conjuntar para darle sentido, pues, a todo el análisis que hagamos. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No, jóvenes? ¿Ya está claro todo? ¿Ya terminaron de...? ¿Cómo lo quieren? ¿Frito? No sé. Ya, profe, gracias. ¿Qué quedó? ¿Listo mezcaldo? Un caldo de pescado. Sí, profesor. No, de Tienen ahí el camarón. micrófono abierto, jóvenes. Bueno, vamos a ver ahora los sistemas multicomponentes. Aquí nuevamente vamos a ver, en este caso específico, cuando hablemos de la torre de destilación fraccionaria, donde tenemos la zona de enriquecimiento y la zona de agotamiento, donde aplicamos el método de Ponchón-Savarit y el método de McKay-Till, por simplicidad de análisis, vamos a ver los sistemas binarios. Pero los sistemas multicomponentes los podemos aplicar a los otros tipos de destilaciones. Destilación diferencial, la destilación flash, instantánea. Aquí lo que tenemos que plantearnos es, la teoría que está asociada con esto es calcular el punto de burbuja y el punto de rocío, temperatura de burbuja y temperatura de rocío, de la mezcla multicomponentes. Entonces, consideraciones generales es plantear que los sistemas son complejos de tratar por la misma situación. Ahora, ¿cuándo consideran un sistema multicomponente? Finalmente, un sistema binario es A y B. Ya más de dos, o sea, A, B y C, ya es un sistema multicomponente. Hasta el número de compuestos que ustedes en la industria del petróleo, pues ahí son infinito el número de elementos que están presentes en la mezcla. Entonces, en general son sistemas complejos. Muchos sistemas multicomponentes de importancia industrial pueden considerarse relativamente ideales en la fase líquida para fines prácticos.
En estos casos se puede aplicar la ley de Raoult o su equivalente en función de fugacidades y calcular el equilibrio a partir de las propiedades de los componentes puros. ¿Sí? Estos básicamente son consideraciones generales en el tratamiento de los sistemas multicomponentes. En particular, para sistemas multicomponentes se acostumbra a escribir los datos en el equilibrio mediante el coeficiente de distribución, K. En Tribal SM, ¿sí? Ya se los había comentado también para que no haya confusión. Entonces, para el componente J, ¿cómo definíamos el coeficiente de distribución? Pues sería MJ igual a YJ entre XJ, que sabemos que es función de la temperatura, de la presión y de la composición en la mezcla. ¿Ok? La volatilidad alfa y J del componente I respecto al componente J estaríamos definiéndola de esta forma, como ya lo vimos en su momento, o bien como la relación de los coeficientes de distribución. Alfa y J igual a MI entre MJ. Son definiciones que ya vimos. Entonces, para el caso de soluciones ideales a presión moderada, MJ es independiente de la composición y solo depende de la temperatura y la presión total. De ahí sacamos que MJ va a asociar la presión de vapor del componente J con la presión total. También esto ya lo estuvimos viendo anteriormente. Y a su vez, alfa y J es igual a la presión, a la relación de presiones de vapor del componente I con el componente J. Estas son definiciones, recordarlas, que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿quieren apuntar, por favor? Ya. Le voy subiendo, o más bien bajando, hasta llegar al punto de burbuja. Ahí empezamos a ver. Sí, toda esta información ya la tienen ustedes, ¿eh? Ya la vimos. Entonces, para el punto de burbuja de la mezcla tenemos esto. ¿Ok? ¿Cuál es el criterio? Pues el criterio es que para el vapor en el punto de burbuja o pues, vapor saturado, la sumatoria de todos los elementos que constituyen la mezcla debe ser igual a 1. ¿Sí? Todos son fracciones de YA, YB, Y igual a 1. O sea, lo que tenemos aquí serían los términos relacionados. Bueno, aquí podía haber puesto YA más YB más YC, etcétera, igual a 1. O bien la MA de aquí más MB más MC, todo igual a 1. La suma de los coeficientes de distribución. Ahora bien, el planteamiento aquí es, para trabajar esta información, requiero y meter
el concepto de la volatilidad, quiero seleccionar de los n elementos que constituyen la mezcla, arbitrariamente voy a seleccionar uno de ellos como referencia, que es el que voy a llamar J. ¿Sí? Si yo tengo 4 elementos, el tercero o el segundo puede ser, normalmente lo toma uno en el medio, considera uno esa referencia. Entonces, todo este término que está aquí, de arriba, lo divido entre la MJ. ¿Sí? Entonces me va a quedar MA entre MJ, MBX por MJ, MCX por MJ. ¿Sí? Y esto a su vez es igual a 1 entre la MJ. Ahora esta M de aquí, más bien aquí me faltó, perdón, aquí me faltó multiplicar por XA, ¿no? Por XB XB y acá XB y acá por XC y esto, bueno, aquí no va a bajar porque es la ecuación, pero en fin, esto queda. Y esto a su vez lo divido entre MJ, el coeficiente de referencia. Entonces, ¿y por qué meto MJ? Pues para yo poder aplicar esta relación que está aquí. Esta alfa y J entre M y entre MJ. Entonces tengo alfa AJ que dividido entre la MJA entre MJ me va a dar alfa AJ, alfa BJ, alfa CJ, etcétera. Y la sumatoria de todas estas cantidades va a ser alfa IJ por XY, y esto a su vez es igual a 1 entre MJ. Entonces, el criterio para que yo establezca la composición correspondiente al punto de burbuja es que a las condiciones que yo planteé, ahorita vamos a ver cuáles, vamos a tener que se cumpla esta relación. La sumatoria de alfa y JX igual a 1 entre MJ. ¿Sí? Y por lo tanto, la composición del punto burbuja pues va a ser la relación de alfa y JXY entre la sumatoria de alfa y JXY. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Sí está claro? Aquí me comí las X. Pero es que aquí lo que hice fue despejar Y igual a M cualquiera, o sea, YA igual a MA por XA. Y así lo aplico a todas las fórmulas que están aquí. Te lo voy a corregir. Y de estas que están aquí, de las 4, 5, 10, arbitrariamente yo selecciono uno. Y eso yo le voy a asignar la condición de MJ. Entonces divido todas las composiciones, incluyendo la que yo tomé como referencia, entre la MJ. De tal suerte que con esto yo relaciono las MA con MJ, MB con MJ. Por eso la importancia de tener el sistema de referencia para que yo pueda definir la alfa que es MI entre MJ. Entonces, a partir de esto yo puedo establecer esta expresión en términos de volatilidades, alfa IJ, XY, igual a esta es la fórmula que me establece el criterio para establecer el punto en el que yo voy a tener que se satisfaga esta condición, que me va a dar la pauta para conocer la composición en la fase vapor de las N elementos que constituyen la mezcla. Entonces, ¿qué va a pasar? Habiendo fijado la composición del líquido y la presión total,
el cálculo de la temperatura se hace por tanteo hasta satisfacer que esto se cumpla. ¿Ok? Ahorita vamos a ver, ahorita lo vuelvo a explicar, pero básicamente es esto. ¿Ya apuntaron eso, jóvenes? Acuérdense que aquí el punto de burbuja partimos de un líquido que vamos a evaporar. Por eso es que la sumatoria de la composición en la fase de vapor debe ser igual a 1. En el caso del punto de rocío, lo que partimos es de un líquido en el que vamos a obtener un vapor, que es el punto de rocío. Acuérdense que si estamos en la zona de vapor saturado, sobrecalentado, y bajamos, al tocar el punto de la curva de vapor saturado, ahí se formaría la primera gota de vapor, de líquido, porque estamos condensando. Y entonces el líquido, la composición de ese líquido saturado va a estar dado por esta sumatoria. Entonces nuevamente aquí tenemos, aquí sí está bien escrita la ecuación, YMA entre YMB, okay, ahora lo que despejamos es la X, entonces la X la pasamos y queda X, Y entre M. Y esa debe satisfacer esta condición, la sumatoria igual a 1. Entonces, nuevamente consideramos MJ para poder relacionar estas M's. Y ahora multiplicamos la ecuación por MJ y obtenemos las correspondientes alfa, AJ, BJ, CJ. Y la sumatoria de Y entre alfa y J va a ser igual a MJ. Pero el criterio de convergencia es este. Y una vez que tenemos satisfecha esta relación, el cálculo de la composición de la primera gota de líquido que se condensó va a ser Y entre alfa y J entre la sumatoria de Y alfa y J. Entonces, déjame, ahorita volvemos al problema. Voy a ponerles el ejemplo para ilustrar lo que acabamos de ver. Y me voy a este que está aquí. Ahora, este es un problema donde tenemos una solución a una presión total de 350 kilonewton metro cuadrado, que corresponde a 350 kilopascales, con la siguiente composición. El propano, butano, pentano y hexano, en 5%, 30%, 40% y 25% en mol. Y nos piden que calculemos para esta mezcla, que calculemos el punto de burbuja y el punto de rocío. Es la misma mezcla. Entonces lo que vamos a hacer, para el punto de burbuja vamos a considerar que estuviéramos hablando de una fase líquida. O sea, es una mezcla líquida. Para el punto de rocío vamos a considerar que es una mezcla vapor. Independientemente de lo que sea, la composición en el líquido y el vapor va a ser la misma. Entonces el procedimiento es seleccionar un componente J como referencia. Entonces de esta mezcla podemos seleccionar el pentano, pueden seleccionar el butano, como quieran, como punto de referencia. Yo en el caso, pues seguir el ejemplo que viene en el libro, yo voy a tomar el pentano. Luego vamos a suponer una temperatura. Ahora, hay unas gráficas que son estas, donde tengo lo que llaman ¿cómo le llaman? Cartas de Priester. Y esta carta de Priester relaciona temperatura con la presión del sistema. Y aquí hay unas culebritas que corresponden a cada uno de los hidrocarburos. Va desde el metano hasta el decano. ¿Sí? O sea, cadena corta, digamos. Y estas curvas
atravesamos una recta entre el punto, vamos a suponer 60 grados, que es la temperatura que yo supongo, y los 350, que es la presión total en kilopascales, y leo en la escala de las curvas correspondientes a los 4 términos, las famosas M's correspondientes. Déjenme ¿dónde anda? Aquí está la carta de Prieste. La carta de Prieste los pueden ustedes ubicar en el libro de Treibel, perdón, el Treibel no, en el libro de el Perry, y creo que en el Faust también viene. Entonces, aquí si se fijan del lado izquierdo, tienen la presión total del sistema, y del lado derecho tienen la temperatura. Entonces y acá, todas estas escalas que están aquí, que son así medio curviadas, corresponden al metano, al etano, etcétera. ¿Sí? Etano, etanol, etileno, propileno, propano, isobutano, etcétera. ¿Sí? Todos los diferentes elementos que pueden constituir. Entonces, la idea es partir de la presión de 350 kilopascales que están aquí y trazan una recta para llevarlo a la temperatura que ustedes están suponiendo. Si están suponiendo 60 grados, pues unen una línea recta. Creo que no, a ver si me deja apuntar. Chin, ese es bloqueo esta cosa. ¿Dónde anda? A dibujar. A ver. No se mueve. Vamos a suponer que este fuera 350 y aquí, acá fuera 60. Entonces, trazan esa recta y aquí leen en la escala correspondiente los valores que están aquí. Estos valores son los del coeficiente de distribución. ¿Sí está claro? Es la forma como se procede y es la manera como se lo estoy poniendo aquí gráficamente. Lo tengo invertir, aquí va la presión, aquí la temperatura, eso vale gorro. Aquí lo importante es ubicar y además esto de arriba y esto que de abajo. Pero en fin, la idea es que asocien la temperatura con la presión y en la recta van a encontrar los correspondientes a los coeficientes de distribución. Entonces, con esto, ¿y ahora cómo borro esto? Ya me quedó marcado. Meto el borrador. Si me pelón, vale, vaya. Ya lo voy avanzando. Entonces, jóvenes, tenemos la composición que está aquí dada como si fuera una mezcla líquida. Con este procedimiento leo las M's. Ahora, si yo conozco los datos de presiones de vapor de los componentes a las diferentes temperaturas, pues yo puedo también utilizar esa relación. Acuérdense lo que habíamos visto en la teoría anterior. Y esto es mucho más práctico. Además, estos son datos más confiables en el sentido que no son tan ideales. Entonces tienen los valores de las M's y toman este como referencia. Entonces divides este término entre referencia, este término entre referencia y este término, por eso es que queda 1. Entonces, ustedes ven una tabla cualquiera, con una composición cualquiera y encuentran que una es 1, seguramente es la que corresponde al elemento de referencia. Para 60 grados, con estos valores, se hace el análisis, ¿verdad? Y luego, para obtener la Y, multiplican Y por alfa y J, y se van a encontrar que la sumatoria es de 1.70. Y el inverso de MJ, tal cual, este es 1.61. O sea que sí hay cierta diferencia entre el valor que estamos calculando y el valor que se tiene de referencia. Para el caso tal cual como viene en el libro,
yo ya no me, ¿cómo se llama? No me preocupé mucho. Calculo, bajo a 57 grados, hago un pequeño ajuste, esta la muevo, tal cual, para ligar 350 con 57, encuentro los valores correspondientes de las cartas de Priester, alfa y J, nuevamente hago la sumatoria y esto ya me queda 1.70 contra 1.69. 5, ya más o menos son bastante más próximas, y aplico la fórmula para obtener la Y. Entonces, acuérdense que en el caso que estamos analizando nosotros, tenemos que, para primero satisfacer es que la alfa IJ por XY, la sumatoria es igual al inverso de MJ, que es lo que acabamos de analizar. Y luego la composición de la fase vapor que se formó va a ser igual a alfa y J entre las sumatorias de las alfa y J correspondientes. ¿De acuerdo? Y procedemos de la misma manera para el caso del punto de rocío. Se selecciona el componente J, que puede ser el mismo. Suponemos también una temperatura y obtenemos los valores de MI de los componentes de la mezcla de vapor. Y así a partir de esto, ahora el criterio cambia, porque en el caso que ahora del punto de rocío, lo que tenemos como criterio es que la sumatoria sea igual a MJ, no es el inverso, sino que es MJ. Entonces, hacemos el mismo análisis, suponemos 80 grados, queda esto y nos queda 1.08.96. Entonces, haciendo un ajuste pequeño, hacemos otro análisis y ya nos queda 1.10.102 contra 0.08. Entonces, aquí con esto calculamos las X y ya nos da la composición. Que obviamente que X sí, si le sale mayor de 1, pues está mal también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sumatoria de las fracciones, porque son fracciones, debe ser igual a 1, tanto en la fase líquida como en la fase vapor. ¿Ya vieron cómo moverse? ¿Dudas, jóvenes? Solamente, ¿cómo fue que supuso los 60 y los 80 grados centígrados? Del libro. Aquí el problema resuelto. Para no batallarle, hay varios, son intentos. Un punto de referencia podría ser, fíjense, como criterio, es que ustedes ubiquen los puntos de ebullición de los componentes y tal cual encuentren una especie de promedio para que les dé más o menos idea de qué temperatura es la que podrían ustedes suponer. Para no empezar con una temperatura muy alocada, digamos. ¿Sí me explicó? De acuerdo, sí. O sea, pero es el tanteo, pues, o sea, no hay de otra. O sea, tú tienes la presión y tú juegas con la temperatura. Por eso estas gráficas son de mucha utilidad. Yo les recomendaría que se las voy a mandar la que tengo, pero ya se fijaron que no es tan ¿cómo se llama? Tan nítida. Pero en algunos casos, sí, por ejemplo, para el N, para es que se pierde mucho la afinidad de esto. Para el propano, propileno del lado izquierdo, ¿qué? Todos 350. A ver, déjame poner otra vez. Como ya le encontré la onda a esto, déjame ponerlo.
350, vamos a decir. ¿Dónde les gusta el 350 aquí? 3, que es 25, 50, 70, sí, ¿verdad? Aquí estamos aquí, 650 y nos vamos hasta 60. Ahí tienen. Entonces, la lectura para el... es que se iba a mover, sabía. Propano es este que está aquí. Ahí está. La lectura para el propano es este que está aquí. Pero sí se confunde mucho, ¿eh? Yo les recomiendo, vean el Perry, o a lo mejor pueden inclusive encontrarlas en la literatura, en el internet. Está, por eso les puse ahí el nombre de la ¿cómo se llama? De la referencia. Y es véanlo como cartas de Priester. En el Perry viene seguro, ¿eh? De ahí tomé. Profe, yo en internet lo encontré como nomograma de Priester. No te oigo, no te entiendo bien. Sí. Yo en internet lo encontré como nomograma de Priester. Monograma, ok, también nomograma. Sí, está bien. Ahí lo ves. Se puede, ¿cómo se llama? Bajar. Sí se puede. Y se ve. Bueno, dale la dirección a tus colegas para que lo tengan. Yo les recomiendo que lo tengan a la mano. Para fines prácticos, que lo tengan. Profe, hey. ¿Podría poner rápido el Word del punto de Rocío? Aquí está. Punto de Rocío. Ahí está. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Dudas? ¿No? Bueno, los voy a dejar de tarea para el próximo jueves. Vamos a salir de aquí. Este ejemplo se los voy a mandar para que lo vean, pero ese problema es el ejemplo 9.3. Viene ahí en el libro, o sea, no está tan explicado como aquí, pero lo pueden ustedes corroborar. Inclusive pueden jugar, ya teniendo las tablas de Priest, a lo mejor van a resultar como que esto es igual a 56.8 o 57.5, no sé. Pueden jugar inclusive con eso para afinar pues todo este asunto. Profesor, yo tengo una duda. Dime.
ve que debemos de asignar, en este caso, un componente J, podemos ocupar cualquiera y vamos a Puedes tener jugar los también con mismos esto, datos. cambien ¿Usted? el elemento de referencia, por ejemplo, pongan el butano o el mismo hexano. Entonces el 1 se les va a desplazar, ¿no? Sí. Pero a la hora, ¿dónde va a impactar eso? Pues va a impactar en estos valores. Pero en principio no hay regla para establecer cuál es el elemento de referencia. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, les voy a poner el ejemplo para que lo apunten. Entonces, les voy a mandar esto. Yo creo que la carta de Prince no tiene sentido porque ya vieron que no está muy nítida. Yo preferiría que ustedes hagan el esfuerzo y lo busquen en la literatura. En el caso que nos ocupa del problema, o sea, entonces sería el problema, el ejemplo 9.3. Y el problema que sigue sería este que está aquí. Apúntenlo, por favor. O sea, el cálculo de puntos de burbuja y rocío. Entonces, es una mezcla a presión de 300 kilopascales con la composición de butano, pentano y hexano de 35, 35 y 30% en mol. Y a ver qué le interpretan para calcular cuál es la composición de la fase líquida y vapor cuando la mitad de las moles totales se encuentran en la fase líquida. Con eso empezamos la clase que entra discutiendo este problema. Así es que yo pediría encarecidamente que hagan el esfuerzo de resolver el problema. La primera parte del problema se resuelve considerando los criterios que acabamos de analizar. Y la segunda parte del problema se resuelve con balances de materia. A ver qué le encuentran. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, maestro. Sí. Bueno, entonces, con la invitación, hoy en la tarde se los mando para la siguiente reunión, para la siguiente clase del jueves. Les mando ¿cómo se llama? Este problema que acabamos de analizar para que lo mejoren. No se queden a nivel de lo que yo les planteé, sino mejórenlo, por favor. Jueguen con el número con el compuesto de referencia, jueguen con la temperatura, a ver si afinan y lean ahí. Y vuelvo a repetirles, no es que no les quiera mandar que la verdad que no se nota muy bien. Queda muy borroso. Prefiero yo que ustedes lo busquen. ¿Sí está claro? Si no hay más, si no hay comentarios, por mí creo que la clase es suficiente. Creo que fue bastante información que hemos estado viendo. Con esto redondeamos lo relacionado con las entalpías, las composiciones, distribución de equilibrio, etcétera. Y la clase que entra, después de analizar este problema, vamos a empezar a ver la destilación flash. Ahí van a ver, ya vamos a meternos más de lleno a la parte correspondiente. Eso lo vamos a ver jueves y viernes, para que se vayan de vacaciones de Navidad que ya sepan de qué se trata el proceso, la destilación. ¿Está claro? Sí, doctor.
Bueno, jóvenes. Sí, profesor, gracias. Si no hay mayor información, aquí queda. No hay dudas. Cualquier duda que surja del análisis que estamos viendo, pues está el correo abierto. Normalmente lo estoy consultando cada rato. Entonces, seguramente en algún momento, si tienen alguna duda, plantéenla, y si no les contesto de inmediato, seguramente les puedo contestar un poco más adelante. ¿Ok? Bueno, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Bye, bye.